Desde enero de 2025, Estados Unidos no ha asumido ningún compromiso de suministro de armas a Ucrania. A finales de julio, el Pentágono informó sobre las reservas de armamento y comunicó que envíos adicionales al extranjero agotarían las reservas de Estados Unidos en caso de un ataque. Y esas reservas serían menores de lo que el Congreso decidió respecto a la cantidad de armamento que deben tener el Ejército, la Marina y similares de los Estados Unidos de América. Con base en ese informe, la Casa Blanca detuvo el suministro de municiones y armamento a Ucrania, en respuesta a la solicitud de Ucrania dirigida a los países europeos. Se respondió que nuestros propios niveles de reservas se han agotado y se han vuelto inferiores a lo que estamos obligados a tener, lo que se llama en almacenes y depósitos. Ucrania se encuentra en una situación en la que tiene que sentarse a la mesa de negociaciones. Ni Zelensky, ni su oficina, ni sus generales quieren detener la guerra. Pero me temo que en esta situación Ucrania tendrá que decidir perder otro millón de muchachos y muchachas y de todos modos entregar a Rusia los territorios ocupados o detener la matanza ahora mismo. Yo no soy militar, por supuesto, ni político, damas y caballeros, y no conozco ni al pueblo ucraniano, ni sus tradiciones, ni nada de eso. Pero quizás sea totalmente imposible llegar a un acuerdo con Putin. O tal vez sea humillante, o tal vez haya otra razón. Pero ante el hecho de que ahora los ucranianos morirán decenas de veces más rápido, ante este hecho, tal vez Ucrania decida negociar. Mientras tanto, el vecino del norte de Ucrania, como ya entienden, estoy hablando de Rusia por 12ª vez. Bueno, de lo que se sabe, intentaron matar a Zelensky. Putin vive constantemente con miedo a un atentado, pero si lo llegan a matar, lo más probable es que no sean los ucranianos, sino sus propios allegados. Voy a hablar de eso, pero es absolutamente impactante, ¿no? Sobre la investigación de la CIA, ¿cuál es el origen de la supuesta conexión entre Trump y Putin? Porque eso es un mito. Desde el principio sabemos que en la campaña electoral de Hillary buscaban una manera de desviar la atención del botón de reinicio. Con Lavrov, si recuerdan, hubo una así que la señora llevó a Moscú. Y sobre el acuerdo nuclear para la venta de uranio a cambio de una contribución de $50 millones al fondo de los Clinton. O sea, Estados Unidos les dará algo y ustedes por eso me pagarán a mí personalmente. La inteligencia ucraniana informó que detuvo un intento de asesinato por parte de las fuerzas especiales rusas contra la vida del presidente Zelensky. La inteligencia ucraniana informa que frustró un complot ruso para asesinar al presidente Zelensky. Un complot ruso para secuestrar y asesinar al presidente Volodymyr Zelensky y a otras figuras militares y políticas de alto rango. El complot incluía el reclutamiento de oficiales militares que debían tomar como rehén al señor Zelensky y luego asesinarlo. Zelensky dijo que solo en el año 2022 hubo al menos 10 intentos de asesinato en su contra. Vladimir Alexandrovich informó que Vladimir Vladimirovich ya es la 12ª vez en lo que va del año. De hecho, creo que desde el comienzo de la guerra, Putin ha estado enviando sicarios para intentar matar a Zelensky y otros líderes ucranianos. El 23 de junio se informó que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, fue objetivo de un complicado complot de asesinato que involucró a un pensionado polaco, un dron en una maleta y un rifle de francotirador. Según las autoridades polacas, esta persona fue arrestada en abril de 2024. Después de intentar pasar un dron armado por el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, un punto logístico clave de la OTAN, cerca de la frontera con Ucrania. Su misión, según se afirma, fue coordinada por la inteligencia rusa y consistía en identificar los movimientos del presidente y preparar un ataque. El sospechoso, identificado solo como Pavel K., es un ciudadano polaco de 60 años y exmilitar con una larga historia de opiniones prosoviéticas. Los fiscales afirman que él permaneció fiel a la ideología de la Unión Soviética incluso después de su disolución en 1991 y mantuvo vínculos con redes de inteligencia rusas. En las décadas siguientes, él no actuó por dinero ni bajo presión. Él creía en la misión de Putin de matar al presidente de Ucrania. Su tarea era localizar a Zelensky, apoyar la operación de francotiradores y entregar un dron armado para llevar a cabo el ataque.
Su arresto el 17 de abril de 2024 fue resultado de una operación conjunta de la contrainteligencia polaca y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Servicio de Seguridad de Ucrania. Pero no fue el único intento. Por cierto, no entiendo por qué los rusos querrían matar a Zelensky. ¿De verdad creen que él realmente dirige algo y que eso dejará de funcionar si él ya no está? ¿O es algo puramente simbólico, como eliminar al enemigo en su guarida, al jefe de los villanos o algo así, alguna tontería? Pero ese es su asunto, si es que realmente es cierto y no son historias que inventan en Ucrania para la propaganda. Al final del segmento intentaremos responder a la pregunta, ¿por qué hicieron eso? Como mencioné, no fue el único intento. En mayo, 2 coroneles ucranianos, Andriy Giuk y Oleksandr Tkach, fueron arrestados por el Servicio de Seguridad de Ucrania por conspirar, con apoyo del Servicio Federal de Seguridad, para asesinar al presidente Zelensky y otros altos funcionarios ucranianos. Ambos hombres servían en la Guardia Estatal, responsable de la seguridad del presidente. Según informes de inteligencia, fueron reclutados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia antes de febrero de 2022. Se suponía que les pagarían unos $50,000 por llevar a cabo la operación de asesinar a un presidente en funciones, una suma sorprendentemente baja. Su misión era atraer a miembros cercanos a Zelensky para realizar un secuestro o ataque de francotiradores y suministrar drones, misiles y explosivos. Un coronel admitió haber coordinado ataques con misiles y drones contra Zelensky durante el movimiento de su caravana o en su oficina, y también contra Kirill Budanov y Vasily Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. El ataque se programó para coincidir con la inauguración de Putin. Gracias a las comunicaciones interceptadas y la vigilancia exhaustiva, fueron detenidos antes de ejecutar sus planes. O sea, por $100,000 se puede sobornar, comprar a 2 coroneles para asesinar al presidente del país. O los coroneles se abarataron, o aquí hay algo que no cuadra. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, ha habido más de una decena de atentados contra Zelensky. En las primeras 48 horas de la guerra, las fuerzas rusas intentaron tomar Kiev con tropas aerotransportadas y grupos de sabotaje antes de la invasión principal. Uno de los objetivos declarados era capturar o matar al presidente. Como todos vimos, ese intento fracasó, al igual que los siguientes. Durante los últimos 2 años, la inteligencia ucraniana y occidental han frustrado en secreto cada complot. Algunos creíbles, otros torpes. Pero la mayoría están vinculados a los servicios de inteligencia rusos, como el Dirección Principal de Inteligencia y el Servicio Federal de Seguridad, además de fuerzas irregulares, incluyendo operativos del grupo Wagner y paramilitares chechenos. La metodología de los rusos ha cambiado. Si creemos y juzgamos por lo que nos cuentan, la idea de eliminar a Zelensky ha adquirido un matiz maníaco dentro de las paredes del Kremlin. Como en su momento Putin ardía de deseos de encarcelar a Akashvili, tal vez quería torturarlo como lo hizo Pedro el Grande o Iván el Terrible, no lo sé. Así ahora, al parecer, arde en deseos de sobrevivir a Zelensky. Zelensky dijo que él va a sobrevivirlo por ser más joven. Yo creo que Putin, siendo una persona rencorosa, decidió hacer precisamente eso. Si es que todo esto es cierto. Los primeros intentos militares fueron misiones directas de soldados de Wagner y Kadyrovtsi, cruzando la frontera para matar a Zelensky. Ahora los intentos se han vuelto más discretos e incluyen espionaje y la activación de agentes durmientes, como Pavel K. Los agentes cruzan las fronteras del espacio Schengen con identificaciones limpias, drones y maletas, mientras voluntarios que no han tenido servicio militar en décadas vigilan a los objetivos. Es una broma, pero la seguridad de Zelensky evoluciona para enfrentar la amenaza, como lo demuestra su supervivencia. Su agenda impredecible, desconocida incluso para sus colaboradores cercanos, es una de las principales razones por las que no ha sido asesinado ni secuestrado por los 2 coroneles. Por cierto, es interesante preguntarse si Zelensky se consiguió un doble. Y si es así, ¿lo sabe su esposa? Los convoyes se desvían sin previo aviso. Las apariciones falsas son algo común. Muchas de sus apariciones públicas están pregrabadas, pero ese nivel de secreto y vigilancia es necesario. Es decir, se puede decir que Zelensky casi nunca está donde se anuncia que está. Es interesante que la población del país ya no cree que Ucrania pueda ganar esta guerra. Aunque en marzo de 2025, una encuesta mostró que el 82% de los ucranianos sigue apoyando la resistencia incluso sin la ayuda de Estados Unidos. Solo el 23% cree que es posible lograr una victoria militar total.
Es decir, en otras palabras, no podemos vencer a Rusia, pero tampoco podemos simplemente rendirnos. Parece que nadie les preguntó, ¿cómo reaccionarían si la guerra terminara y el este de Ucrania quedara para los rusos, mientras que el oeste colaborara con Estados Unidos? Pero cada vez más personas prefieren una solución negociada al conflicto si eso significa acabar con la violencia. ¿Qué es lo que impide al liderazgo de Ucrania unir esfuerzos con Estados Unidos para poner fin a la guerra? Quizás Putin piensa que sin Zelensky, Ucrania aceptaría más rápido la división territorial y los acuerdos de paz. ¿Por qué Putin está tan obsesionado con asesinar a Zelensky? Bueno, vamos a analizarlo. Vladimir Putin tiene una larga historia de eliminar a personas que lo hacen ver débil y no es un jefe de Estado común como los que reconoceríamos. Su enfoque hacia el poder siempre se ha parecido más al de la delincuencia organizada que a la administración pública en Rusia y los estados vecinos. Si eres leal a Putin, él te será leal, pero si lo traicionas o contradices, te matará. Los opositores no se rinden en silencio, son silenciados de forma intimidante para los demás. Putin tiene una larga lista de enemigos muertos y sus tácticas son crueles. Zelensky se volvió un objetivo personal al negarse a rendirse o huir. En los primeros días de la invasión, cuando Kiev estaba bajo ataque, la inteligencia estadounidense le ofreció salir del país, pero él respondió, necesito municiones, no una evacuación. Se quedó con su pueblo y se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana a nivel mundial. Y esta decisión lo convirtió en algo que Putin no podía ignorar y en una persona que debía ser quebrada. En los inicios de la invasión, cerca de 400 mercenarios del grupo Wagner llegaron a Gostomel para capturar el aeropuerto, avanzar hacia Kiev y eliminar al alto mando ucraniano. Al mismo tiempo, las tropas de Ramzan Kadyrov avanzaban desde el norte con la tarea de asaltar la capital y destruir la infraestructura de mando. Estas eran misiones de combate no convencionales. Eran intentos de asesinato dirigidos a derrocar al gobierno ucraniano antes de que pudiera reunir aliados y organizar la defensa. Y se acercaron peligrosamente. El cuartel general de Zelensky lo atrincheró en el complejo presidencial, bloqueando las puertas con muebles y entregando rifles a todos los presentes. En el caos subsiguiente, las fuerzas especiales rusas irrumpieron en la residencia. Posteriormente, Zelensky confirmó en una entrevista que se oyeron disparos en las oficinas presidenciales y que hubo personas fallecidas durante el enfrentamiento. Pero la seguridad resistió y los atacantes no lograron su objetivo. Las fuerzas ucranianas, con datos en tiempo real, combatieron calle por calle y destruyeron al grupo Wagner y a los Kadyrovitas, antes de que pudieran completar su misión. ¿Qué detalles sabíamos? Y hubo algunas cosas que incluso para mí eran nuevas. Un mes después, en marzo de 2022, la inteligencia ucraniana reveló otras 2 operaciones de asesinato apoyadas por Rusia, dirigidas a Kiev. Las fuerzas especiales chechenas fueron enviadas cerca de Gostomel para capturar Kiev y eliminar a Zelensky. Según inteligencia interna, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el ejército ucraniano ubicaron las unidades e iniciaron intensos combates. Esto causó la muerte de cientos de soldados chechenos antes de alcanzar su objetivo. Casi al mismo tiempo, la compañía militar privada Redut, respaldada por el Dirección Principal de Inteligencia, inició su propia misión. Más de 1000 operativos ingresaron a la región de Kiev con el objetivo de eliminar al liderazgo del gobierno. Pero las fuerzas ucranianas advertidas y preparadas les tendieron una emboscada. Redut sufrió pérdidas catastróficas, perdiendo el 90% de su personal. En agosto de 2023, la contrainteligencia ucraniana arrestó a una agente rusa que operaba encubierta en Mykolaiv. Ella, una residente local y ex empleada de una tienda militar, seguía en secreto la ruta de Zelensky, fotografiando objetos clave como almacenes militares, estaciones de guerra electrónica y rutas de convoyes, antes de sus visitas presidenciales. El Servicio de Seguridad de Ucrania la descubrió cuando estaba por enviar información de inteligencia a su superior ruso. Posiblemente para guiar un ataque aéreo preciso o con drones. Los analistas creen que actuaba bajo las órdenes del Servicio Federal de Seguridad. Ataques similares, así como la conspiración en Polonia y la traición de los coroneles Andrei Guja y Alexander Derkach, ilustran la creciente complejidad de los intentos de asesinato contra el presidente Zelensky. Operaciones simultáneas a gran escala de los Kadyrovtsi, chechenos y wagneritas, más de 1000 militantes y un grupo de asalto. Desde incursiones armadas y escuadrones de mercenarios al inicio de la guerra, hasta la silenciosa activación de un agente doble que vivió pacíficamente en Polonia durante décadas, y el soborno a miembros del equipo de seguridad ucraniano. Funcionarios ucranianos estiman ahora que Zelensky ha sobrevivido a más de 10 intentos serios de asesinato.
No pretenden cambiar el frente de batalla. Su objetivo es eliminar al héroe ucraniano y señalar que nadie está fuera del alcance de Putin, ni siquiera en una base aérea militar de la OTAN. Me pregunto si Hitler intentó asesinar a Stalin y si, a su vez, Stalin trató de matar a Hitler. La verdad, no le veo sentido a asesinar a Zelensky, pero tal vez a los ojos de Putin sea un acto simbólico. Y Putin, por supuesto, es un completo maniático. Putin ve el mundo así. Él se venga incluso cuando no tiene ningún sentido, excepto para satisfacer ese sentimiento suyo. Eso no resuelve ningún problema. Un jefe de Estado normal se alejaría de eso, pero los tipos maniáticos como Putin, no sé cómo era Hitler, pero Stalin definitivamente era parecido en ese sentido. En 2006, Alexander Litvinenko fue envenenado en Londres con polonio. En 2018, Sergei Skripal sobrevivió a un ataque con agente nervioso en el Reino Unido, el cual resultó en la muerte de un civil. Alexei Navalny fue expuesto a agentes químicos en 2020. Fue encarcelado bajo condiciones severas y luego murió por síndrome de muerte súbita. Sea lo que sea que eso signifique en una prisión rusa. En 2023, después de organizar una rebelión contra el liderazgo militar ruso, Yevgeny Prigozhin murió cuando su avión explotó en el aire. Y hubo defenestraciones desde el comienzo de la guerra en Ucrania. A inicios de 2022, al menos 230 rusos conocidos, incluidos empresarios, funcionarios, periodistas y críticos, murieron en circunstancias misteriosas. Muchos de ellos fueron víctimas de caídas repentinas o accidentes con ventanas. Por ejemplo, a principios de septiembre de 2022, Ravil Maganov, presidente de LUKOIL, murió al caer por la ventana de un hospital poco después de la visita de Putin al mismo centro médico. Las autoridades lo consideraron un suicidio. Un mes después, Pavel Antov, diputado y uno de los políticos regionales más ricos, cayó por la ventana de un hotel en la India. Su fallecimiento fue declarado oficialmente un accidente, pero antes había criticado en un mensaje las acciones rusas en Ucrania. En febrero de 2025, el músico antibélico Vadim Strelikin murió al caer desde el 10º piso de su departamento en San Petersburgo durante una visita de los servicios de seguridad. Investigadores iniciaron causa penal por sospechas de juego sucio. Estos no son casos aislados, forman parte de un patrón establecido de violencia llevado a cabo por órdenes de Putin. Lo significativo no es el homicidio en sí, sino el lugar y el momento en que ocurre, frecuentemente en público e incluso en el extranjero. El objetivo siempre es recordarles a los demás la influencia del presidente de Rusia y la irrevocabilidad de su decisión. Este instinto asesino ahora impulsa las campañas contra Zelensky. En realidad creo que el deseo de venganza no es exclusivo de Putin. Como ya dije, Iosif Selenovich no olvidaba ni la más mínima ofensa. Pedro el I personalmente torturaba a quienes lo ofendían. Así que eso significa que aquellos que no le agradaban mucho a Iván el Terrible tenían que morir sufriendo. Tal vez nos hemos ablandado aquí en Occidente con nuestros jacuzzis y filetes mignon, pero durante casi 6000 años de historia humana, así actuaban todos los que buscaban o alcanzaban el poder para mantenerlo. Putin es, desde mi punto de vista, uno de los personajes más viles, pero es literalmente apenas una fracción de milímetro mejor que el desgraciado de Khrushchev, quien le pidió a Stalin aumentar la cuota de arrestos y ejecuciones de la intelectualidad ucraniana. Y una fracción de micrón peor que, o tal vez no, por cierto, Dzerzhinsky, Malenko, Bulganin, Sverdlov y otros como Trotsky. Por cierto, Trotsky era un desgraciado excepcional. Allá en Kronstadt, cuando él sofocó la llamada rebelión. Todo lo que querían era más autonomía, más derechos, más democracia, por la que lucharon. Por ejemplo, él fusiló a la mayoría de la guarnición y de la población civil, por quienes supuestamente los bolcheviques hicieron la revolución. ¿Y ustedes acaso piensan que Obama era mejor? La CIA participó en la falsificación de otras elecciones contra el presidente Trump. Sabemos lo que hicieron con la laptop de Hunter Biden y cómo contribuyeron a eso, pero ahora lo tenemos. El nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, nos lo explica hoy. Ahora todo el mundo puede ver la verdad. Brennan, Klepper, Comey manipularon a los agentes de inteligencia. Continuarán intentando perjudicar a Trump.
El trío mencionado de los jefes de la CIA, el FBI y la Inteligencia Nacional crearon un centro de desinformación con el objetivo de detener la política de Trump durante su primer mandato, es decir, Trump 45, y prevenir su reelección. Y todo el Estado Profundo trabajó en eso de manera excelente, magnífica, mejor que, bueno, porque era muy necesario. Ahora, gracias a los oficiales de carrera de la CIA, que gracias. Este informe fue publicado por empleados de la CIA, quienes llevaron a cabo la investigación y dieron a conocer los hechos. Ese es Brennan, ¿lo recuerdas? Uno de los peores de esos tipos que decían que la laptop de Hunter Biden era rusa. Todas las señales de desinformación rusa, promovidas a través de la CIA. También tenemos a quienes trabajaron para Obama. Y Obama sabía que esto estaba ocurriendo desde el 2016. Ahora nos contó la historia al respecto. Pero también tenemos un documento real. Entonces, esto vino de la CIA. Un memorándum del director John Radcliffe y del subdirector con un mensaje para el director sobre lo que está sucediendo. Él dice, está bien, director. En mayo de 2025, el nuevo director de la CIA, John Radcliffe, encargó a la Dirección de Análisis, realizar una revisión de las lecciones aprendidas, procedimientos y métodos analíticos utilizados en la evaluación más secreta de la comunidad de inteligencia sobre la campaña de influencia rusa en las elecciones de 2016. ¿Recuerdas cuánto se habló de eso? Tras la victoria de Trump, se investigó continuamente una supuesta conspiración entre Trump y Rusia. Incluso había una canción sobre la conspiración Trump-Rusia. La revisión se centró especialmente en el juicio más discutido, que era que el presidente Putin buscaba ayudar a Trump. Entonces, basándose en los materiales de la CIA proporcionados para las investigaciones del Congreso, la Dirección de Análisis de la CIA estudió si había alguna anomalía procedimental o si existían debilidades en la pericia operativa de la CIA que pudieran afectar la solidez y objetividad de ese juicio clave y de la evaluación general. Es decir, verificar si los hechos son verídicos y qué lógica llevó a las conclusiones de que Trump y Putin están conectados por el mismo hilo. Entonces, para entender el procedimiento y... Por lo tanto, para entender las cuestiones procesales y profesionales identificadas en esta revisión, es necesario examinar los entornos cargados políticamente y las circunstancias únicas que llevaron a la elaboración de este informe sobre Trump y Rusia. La evaluación de la comunidad de inteligencia ocurrió a finales de 2016. En este periodo, representantes de inteligencia hicieron declaraciones públicas y privadas contradictorias sobre el rol de Rusia en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales generaron confusión respecto a la verdadera evaluación de la comunidad de inteligencia. Sí, cada persona decía algo distinto. Estos mensajes contradictorios llevaron al presidente Obama, aún al mando, a encargarle la tarea al director de Inteligencia Nacional, James Clapper, el 6 de diciembre. Revisar exhaustivamente la información de inteligencia disponible y brindar una evaluación sobre Rusia. Adivina qué pasó antes del 6 de diciembre. Trump despidió, ¿recuerdas? Así que Obama, oh demonios, ellos van a venir aquí. Entonces, ¿cómo podemos anular esto? Conozco a Rusia, le dio esto a Trump y podremos hacerle un juicio político falso arruinando su primer mandato. No obstante, previo al inicio de la evaluación de la filtración, los medios insinuaron que la comunidad de inteligencia ya había llegado a conclusiones definitivas, lo que generó un efecto de anclaje. Sí, como, Putin robó, eso está claro, nadie podía ganarle a Hillary. Así que, obviamente, ¿recuerdas? Los rusos hicieron eso hackeando sus correos electrónicos. El 9 de diciembre, el Washington Post y el New York Times. Y entonces Obama sale el día 6, le ordena a su secuaz Clapper en la Inteligencia Nacional que impulse este asunto. Ambos recibieron filtraciones. La comunidad de inteligencia concluyó con alta confianza que Rusia intervino para ayudar a Trump a ganar. Fueron los primeros en negar los resultados electorales. Nunca permitan que se salgan con la suya. De acuerdo a un funcionario anónimo citado por The Post, la comunidad de inteligencia concuerda en que Putin ayudó a Trump a ganar. Putin ayudó a Trump a ganar. No hay ninguna prueba de eso, y están provocando un conflicto con una potencia nuclear que ni siquiera es real. Ahora, cuestiones de procedimiento, revisión de la Fiscalía Distrital. Así que la revisión de la dirección de la CIA reveló muchas anomalías de procedimiento en la preparación del informe falso sobre la conspiración de Trump con Rusia. Incluían plazos de producción muy ajustados. Sí, porque necesitaban golpear a Trump con algo, ya que iba a asumir el cargo en un mes. Un aislamiento estricto para ocultar las actividades de esos pequeños delincuentes y una participación excesiva de los directores de las agencias. Esto era crucial para todos y condujo a desviaciones de las prácticas habituales. Ustedes están bromeando al crear, coordinar y verificar una historia inventada sobre Trump. Estas desviaciones ahora dificultaban la aplicación de una técnica rigurosa, sobre todo en el juicio de evaluación más polémico.
Y, oh, sorpresa, descubrieron que no hay hechos y que la lógica no es lógica. Pero lo más importante es que descubrieron que no hubo ni análisis ni discusión. ¿Y entonces qué hubo? Bueno, normalmente toma como 7, 8 o 9 meses de trabajo de todo un grupo de analistas. Pero nada de eso sucedió en absoluto. La tarea fue recibida. Una semana después, el informe ya estaba en el escritorio de la dirección y empezó a circular por Washington como una investigación formal de la CIA. Pero lo interesante es que la persona que físicamente escribió ese informe, como ahora sabemos, no tenía acceso a quienes supuestamente reunieron los materiales. Escuchen esto. Este informe busca anular las elecciones, lo que limitó la colaboración del autor con un círculo más amplio de colegas. Según las citas, Putin buscaba algo. ¿Qué significa esa frase? ¿Ayudó él realmente? ¿Cuál fue su intención detrás de esa declaración? ¿Qué significa que facilitó y ordenó? Por eso dicen que fue uno de los informes más confidenciales de la CIA. El punto clave proviene de la CIA. Y ahora, Brennan, el sucesor de Obama y un maniático anti-Trump, a quien hemos visto en todos los medios hablando con Jen Psaki, tenía acceso limitado a esta información. Brennan simplemente la sostiene frente a todos y dice, aquí está, tómala. Uno de los gerentes de la CIA declaró que el acceso desigual a esta información segmentada entre los coordinadores, es decir, las personas que recopilan este informe y los revisores, contribuyó al caos ya existente. El avance es veloz. Algunos analistas clave del gerente no accedieron a familiarizarse con los polémicos aspectos sociales de Chris I, según lo dicho. Solo podían ver fragmentos descontextualizados del borrador por seguridad nacional. Todos firmaban sin conocer las acusaciones. Un acceso más amplio al informe, antes y durante su preparación, habría generado mejores discusiones y análisis. Aún en el reducido grupo de trabajadores con acceso a los datos más confidenciales. La afirmación de que Putin buscaba ayudar a Trump a ganar provocó una discusión saludable y prolongada. La gente se pregunta, ¿qué significa eso realmente? Buscaba, ¿qué significa eso? Incluir más voces y dar más tiempo para la discusión sin duda habría aclarado y cuestionado este detalle. Aquí hay otro informe vacío de alguna agencia de 3 letras como el FBI o la Agencia de Seguridad Nacional. En 2017 se informó que la versión más altamente clasificada de este informe fue entregada a más de 200 funcionarios estadounidenses. Eso es inusualmente alto para un producto tan estrictamente compartimentado, y pone en duda si las restricciones extremas al acceso a la inteligencia principal dentro de la comunidad de inteligencia durante la preparación eran justificadas. Es decir, casi nadie en la CIA vio el informe, no conocía los hechos ni la lógica. ¿Por qué? Porque era sumamente secreto. Pero ese informe clasificado se mostró a todos a quienes nunca se les mostraba nada. Es decir, de repente dejó de ser clasificado. A quienes debían hacer ese informe se lo mantuvieron en secreto, pero a quienes lo difundieron por el mundo se lo desclasificaron. Y lo más extraño es que los 3 jefes principales de inteligencia de Estados Unidos trabajaron personalmente en esto. Ahora ya sabemos que con un documento falso e inflado le informaron a Obama, quien tuvo una participación directiva y orientadora en este engaño. Pero en su libro, John Brennan escribió un libro titulado Inquebrantable. No lo compren. Brennan revela que él estableció los elementos clave del proceso con la Casa Blanca antes de que se involucrara el Consejo Nacional de Inteligencia. La CIA de Brennan colabora con Obama para falsificar la historia, ignorando al Consejo Nacional de Inteligencia y afirmando haberles informado que TERRU lideraría la elaboración del informe. Ahora esto es nuestra jurisdicción, porque yo soy John Brennan, y nuestra coordinación se limitará a la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, agencias que nosotros controlamos. Que normalmente se encargaría de mucho de esto. No es una emergencia, ¿verdad? Esto es después de las elecciones. Bien, Rusia intentó influir en las elecciones, pero Trump ganó, a menos que estén tratando de cambiar ese resultado, que es lo que obviamente estaban haciendo. Esas desviaciones del procedimiento estándar explican por qué solo los altos directivos participaron en esto. Todos ellos saldrán a la luz, ADN, CIA, FBI, Agencia de Seguridad Nacional. Aprendieron la lección en 2016, por eso cambiaron su estrategia en 2020. Creado el 6 de enero, limpieza tras las elecciones en Ucrania, mierda.
Estas desviaciones del procedimiento estándar no solo limitaron la coordinación y verificación detallada de la pericia profesional, sino que también excluyeron por completo a las agencias de inteligencia clave del proceso. La revisión del informe del año 2016 mostró cómo las desviaciones de los procesos establecidos pueden determinar e influir en el análisis cualitativo. Aunque la evaluación general se consideró justificada, las anomalías procedimentales y cuestiones de pericia profesional lo resaltan. Las lecciones clave para abordar temas controvertidos o políticos son apegarse a los lineamientos establecidos. ¿Se refiere a las acusaciones? Adherirse a los procesos analíticos y reglas de trabajo estrictas para asegurar confianza, objetividad y precisión, incluso bajo presión de tiempo, información confidencial y mayor escrutinio que pueden comprometer los estándares. Fue una operación realizada por los directores de las agencias, ordenada por Obama. Insertarán aquí algunas frases generales. Seguiremos una metodología estricta. Fue una operación de inteligencia. Usted acaba de explicar eso. En plazos cortos se requieren evaluaciones rápidas, pero sacrificar precisión por velocidad genera problemas de confianza. La próxima vez que intenten robarse las elecciones, por favor, tómense más tiempo. No lo hagan tan rápido. El acceso desigual a la información clasificada dificulta la tarea. Comparte las carpetas de tus discos con tus colegas para que puedan acceder a tus archivos. De lo contrario, nadie sabrá cuándo intentan manipular las elecciones juntos. La participación de los directores de las agencias puede intimidar a los analistas si intervienen excesivamente en el proceso electoral. Así que, la próxima vez que planeen robarse las elecciones, por favor aseguren un proceso más transparente. Está bien. También se analizan los niveles de confianza y alternativas. Realizan revisiones internas periódicas después de la guerra, según mencionan. Estas herramientas son vitales para saber cómo proceder. La CIA usará estas lecciones para continuar mejorando. La CIA tomó varias medidas antes del año 2024 para minimizar o evitar los problemas que enfrentaron en 2016. Transmitimos expectativas y orientación claras. Señores, todo está claro, ¿verdad? Nos mintieron, manipularon y trataron de silenciarnos, pero no lo lograron. En noviembre de 2024 logramos abrirnos paso. No pudieron organizar por segunda vez lo que organizaron en el 20, no pudieron, porque nosotros logramos abrirnos paso. No sé si se puede castigar por todo esto, o si todo eso está cubierto por diferentes cosas. Con permisos falsos, con tareas, o tal vez esas personas ya lo recibieron hace mucho tiempo. O perdón, de Joe Biden, esos desgraciados se saldrán con la suya. Espero que no. Y espero que algún día veamos a Barack Obama junto con los Clinton en el banquillo de los acusados. Pero lo más importante es que estamos limpiando esta pesadilla. Una tras otra, se revelan crímenes contra quiénes, contra nosotros, contra ti y contra mí. Y hoy el general Flynn le dijo a Trump: tú lograste que tu proyecto de ley pasara por el Senado y el Congreso. Ahora es momento de ir tras el Estado profundo. Es hora de dejar de arrancarlos uno por uno y empezar a erradicarlos de raíz. Tras la aprobación del gran proyecto de ley de Trump, muchos lo instan a confrontar al Estado profundo. Anoche les conté cómo el director de la CIA compartió un nuevo informe que demuestra que el expresidente Obama, Clapper, Comey y Brennan usaron su poder para atacar al presidente Trump. Escuchen lo que dijo el general Michael Flynn sobre los consejos que le daría al presidente Trump ahora que se aprobó la gran y hermosa ley. ¿Qué se debe hacer aquí? Yo reuniría a mi equipo, a esos asesores personales cercanos y de confianza que él tiene. Y yo diría algo como: miren, acabamos de destruir el programa nuclear iraní y los hemos hecho retroceder 10 años. Digamos, quiero que este equipo destruya al Estado profundo, así como acabamos de destruir el programa nuclear iraní, pero que sea para siempre. Por eso necesitamos idear ahora mismo formas de cerrar en masa, ya saben, agencias, organizaciones, tal vez departamentos enteros, y deshacernos de un montón de gente. Y también debemos hacerlo. Le diría directamente a mi fiscal general y al director de inteligencia nacional: ustedes dos colaboren. Les pediría a esas dos personas que me presentaran un plan. Eso es lo que quiero decir. Entonces probablemente les daría tal vez 72 horas. Y yo diría: quiero un plan para la investigación. Luego quiero ver una acusación y quiero ver que algunas personas sean interrogadas de inmediato. Esta es una batalla entre el bien y el mal y debemos comprenderlo.
Debemos entender ahora mismo que si no tomamos las pruebas, si no tomamos en cuenta la información que recibimos, el pueblo estadounidense está ahí, como yo. Ahora estamos de pie o sentados diciendo, por favor, señor presidente, tome medidas. Está bien. Entonces, el general Michael Flynn, ex jefe de Seguridad Nacional bajo Obama, que fue encarcelado por la situación de Russiagate y la ley Logan, ahora dice, cuando habla con el presidente Trump después de firmar un proyecto de ley grande y hermoso: ahora es el momento de golpear al Estado profundo, cerrarlo para siempre, llevar a la gente, presentar cargos, arrestar a las personas. Y él dice, yo le daría a Pam Bondi 72 horas para iniciar esto y terminarlo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan al respecto. Yo creo que está genial. Digo, adelante, terminemos con esto. Ellos destruyeron el país y ya es hora de recuperar nuestro país y meter a esos criminales en la cárcel. La conversación trata sobre lo que todos esperamos que suceda, lo que estamos esperando. Se cometieron crímenes, sabemos quién los cometió, sabemos por qué. Sabemos que todo lo que dijeron y hicieron fue una mentira y que ellos sabían que era un engaño y una falsificación. No lo hicieron inocentemente, sabían que era un engaño y una falsificación. Ellos obstaculizaron el desarrollo de Estados Unidos durante 4 años y ahora buscan repetirlo. Se trata de investigaciones, hechos presentados en el orden correcto y lo que nosotros llamamos así. Aquí, el 4 de julio, Trump firmó un proyecto de ley que él llama el gran y hermoso proyecto de ley, el gran hermoso proyecto de ley. Y señores, de cualquier manera comienza una nueva era para América. Comenzó, por supuesto, el día de las elecciones, pero ahora, luego volvió a cambiar algo, cuando Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero. Y ahora, el tercer acontecimiento épico. Ahora empezamos a cumplir todos esos planes con los que soñábamos. Pero no los bolcheviques, ¿no? Sino nosotros, que no somos ni mencheviques ni bolcheviques. Somos simplemente personas que queremos que no nos destruyan, que no nos mientan. Y que tengamos la oportunidad de alcanzar la felicidad que queremos, de las maneras que queremos. Al mismo tiempo, nos comprometemos a esforzarnos mucho para no impedir que nuestro vecino haga lo mismo. Adiós, subtítulos creados por